Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 5 de la segunda carta a los Corintios. Un tema interesante, y mira que Pablo continúa hablando de esa esperanza que mencionó el día anterior, el capítulo 4 que leímos ayer. Ahora dice que esa esperanza se mantiene, es firme, gracias a las promesas y a la resurrección, más bien a la resurrección y a la vida nueva que el Señor nos quiere dar. En este capítulo 5 va a hablar de una temática muy especial. El apóstol habla sobre la naturaleza eterna del creyente. También expresa su confianza en la resurrección. Habla sobre la motivación para servir a Cristo. El amor es la mayor motivación. De hecho, aquí presenta ese texto que es el lema del Club de Conquistadores de nuestra Iglesia Adventista. Los jóvenes de nuestra iglesia dicen siempre: el amor de Cristo me motiva. La fuerza impulsora, el motor que nos impulsa, que nos mueve, es el amor. Todo lo hacemos basado en el amor. Ya eso lo hemos mencionado, y lo he mencionado en varias reflexiones. En la primera carta a los Corintios, allí vimos acerca del amor. Ahora aquí una vez más el apóstol toca ese tema, porque el amor es la base. También el apóstol presenta el mensaje de la reconciliación, interesante, y nos dice algo que es un mensaje especial para nosotros, un llamado. 3 cosas debemos hacer, 3 lecciones para sacar de aquí. Primero, confía en la vida eterna. Asegúrate de que tu fe está en Cristo. Es muy importante. Uno de los principales o las principales características que tiene el verdadero cristiano es que se siente salvo en Cristo Jesús. Debemos estar seguros, querido hermano, seguros de la salvación, seguros en la vida eterna. Segundo, motivación para servir. Deja que el amor de Cristo te motive. El amor de Cristo debe motivarme a cantar, a orar, a leer su palabra, incluso a hablarle a otras personas. El amor de Cristo es lo que me debe motivar a ir a presentar su mensaje a otras personas, a ir a la iglesia. O sea, todo lo que yo hago en la vida cristiana, debo hacerlo por amor. Y tercero, reconciliación. Comparte el mensaje de reconciliación con otras personas, porque el Señor nos ha hecho ministros, y ya lo vamos a leer en un momentico. Te invito entonces a reflexionar en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Dice la Biblia, 2 Corintios 5: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria al Señor. Entonces mira que se está hablando de la esperanza, una esperanza poderosa que mencionó el capítulo anterior. Ahora el apóstol explica que la razón de esa esperanza que mencionó en el capítulo anterior deriva de su certeza acerca de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. La resurrección, querido hermano, es el portal del mundo eterno, y por lo tanto era el núcleo del ferviente deseo de Pablo. Jesús lo expresó, lo dijo de la siguiente manera, con esa misma seguridad acerca de las verdades que enseñaba. Él lo dijo allí en Juan capítulo 3, versículo 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Interesante, Jesús hablándole allí a Nicodemo. Luego con la mujer samaritana, allí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 22, dice Cristo Jesús: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que te quiero decir es que el apóstol Pablo estaba seguro en lo que predicaba, él estaba convencido. Esa esperanza que tenía, esa esperanza de todo lo que Dios le ha prometido, él tenía certeza en la convicción de la resurrección. Y es lo que menciona aquí: si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, es decir, si morimos, este cuerpo, porque es nuestra morada, este cuerpo que es mortal, y ya esto lo mencionamos en el capítulo 15 de la primera carta a Corintios. Allí el apóstol habló acerca de la resurrección, porque era un problema serio que había en aquel entonces. Muchos no creían en la resurrección, especialmente la secta de los saduceos. Ellos no creían, pero en la iglesia se estaba infiltrando esto también. Muchos no aceptaban aún. Entonces Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe.
Y ahora dice, si este cuerpo, esta que es nuestra morada, muere, entonces Dios tiene para nosotros un edificio. Y por esto también gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo no mortal sea absorbido por la vida. Gloria al Señor. Qué maravillosas promesas. Qué maravillosa seguridad la que tenía el apóstol. Y es que esto es lo que nosotros debemos tener también. Estar seguros en todas las promesas que Cristo Jesús nos hizo. Completamente seguro. Pablo estaba completamente consciente de la fragilidad que tenía la tienda mortal, pero que tarde o temprano esto se iba a deshacer. Y él anhelaba quedar liberado de todas las flaquezas y de todos los sufrimientos que hay en esta vida actual. El episodio por el que acababa de pasar en Éfeso y esa preocupación por la iglesia en Corinto casi habían traspasado el límite de lo que puede soportar un ser humano. Por eso el apóstol ahora habla de esta manera, creyendo en esas promesas lindas de Cristo Jesús. Y menciona muchísimas cosas que no voy a tener el tiempo de detallarlas. Voy a saltarme algunos versículos, tal vez otros que son muy importantes no voy a poder mencionarlos, pero es un trabajo que tú debes hacer. Leer la palabra del Señor con detención, reflexionar en cada versículo. No importa el tiempo que te demores, dedícale tiempo a la palabra del Señor. Versículo 10, mira lo que dice, hablando Pablo acerca de todo lo que ha mencionado. Ahora presenta otro tema, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira bien, que Pablo está hablando de la confianza que tenemos en Dios y lo que nosotros podemos hacer. Debemos vivir confiados siempre. Estamos en este mundo, sí, es pasajero, pero también debemos estar conscientes y claros que un día debemos presentarnos ante el gran tribunal de Cristo. Mensajes Selectos, página 39 del año 1898, dice la sierva del Señor. Dios dispuso que el príncipe de los sufrientes de la humanidad fuera el juez de todo el mundo, el que se sometió para ser procesado ante un tribunal terreno, el que vino de los atrios celestiales para salvar al hombre de la muerte eterna, aquel a quien los hombres despreciaron, rechazaron y sobre el cual amontonaron todo el menosprecio de que son capaces los seres humanos inspirados por Satanás, el que sufrió la ignominiosa muerte de la cruz. Solo él habrá de pronunciar la sentencia de recompensa o de castigo. Y aquí se presentan esos dos caminos que hay, como leímos en el capítulo 2, que hay unos que tienen olor de vida para vida y otros olor de muerte para muerte. Solo hay dos caminos, o hueles a vida o hueles a muerte. Pero un día debemos presentarnos todos ante el gran tribunal de Cristo. No importa si nunca has ido a una iglesia, no importa si tú no tienes nada que ver con la religión, no quieres saber nada de la religión para no tener compromiso, no importa, un día todos nos presentaremos ante el gran tribunal de Cristo. Y ahora el versículo 11 en adelante, el apóstol, después de mencionar eso que va a suceder, ahora habla sobre el ministerio de la reconciliación y dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Interesante, dice la sierva del Señor, Elena de White, allí en el Ravidanquera, del 21 de octubre del año 1890. El Señor quisiera que su pueblo confiara en Él y permaneciera en su amor, pero eso no significa que no tendremos temor o recelos. Algunos parecen pensar que si un hombre tiene un saludable temor de los juicios de Dios, eso es una prueba de que carece de fe, pero no es así. Un debido temor a Dios, el creer en sus amenazas, produce frutos apacibles de justicia al hacer que el alma temblorosa acuda a Jesús. Muchos debieran tener este espíritu hoy y volverse al Señor con humilde contrición, pues el Señor no ha presentado tan terribles amenazas ni pronunciado tan rigurosos juicios en su palabra, sencillamente para que queden registrados, sino que es cierto lo que dice. Uno dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Pablo escribe: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Nótese bien, entonces necesitamos tener el temor de Dios, y el temor se presenta en dos aspectos: uno negativo,
que nos hace huir de Dios. Cuando vemos su manifestación, huimos de Dios, así como pasó con los israelitas cuando Jesús habló, cuando Dios habló. Entonces el pueblo dijo: Moisés, por favor, no nos hable Dios, tú habla con Dios y luego tú nos cuentas, porque nos da miedo. Ese es el temor negativo, huir de Dios, sentir pavor de Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, Dios luego aparece allí, escucharon los pasos de Dios, dice el texto, y entonces en ese momento ellos huyeron. Ese es el temor negativo. Pero un temor positivo, del cual Pablo está mencionando aquí, es tu reconocer el poderío de Dios, saber quién es Dios, saber la majestad que tiene Dios, y esto nos lleva no a huir, a sentirnos pavorizados de Dios, no, sino a respetarle, a obedecerle, a amarle reverentemente. Este es el temor del cual Pablo está manifestando aquí. Y menciona muchas cosas más, pero quiero que saltemos al versículo 14, porque es que aquí donde está de lo que te he venido hablando, acerca de ese temor de Dios, el tú conocer sus atributos, su omnipotencia y todo. Esto nos lleva a una motivación. El versículo 14 dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Interesante, el amor de Cristo nos motiva. Cuando yo conozco a Dios, me enamoro de Él, entonces hago todo motivado por ese amor. Carta 97 del año 1898 dice: lo que se necesita es el amor de Cristo en el corazón. El yo necesita ser crucificado. Cuando el yo se sumerge en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. No es una emoción ni un impulso, sino una decisión de una voluntad santificada. No consiste en sentimientos, sino en la transformación de todo el corazón, el alma y el carácter, que están muertos al yo y vivos para Dios. Nuestro Señor y Salvador nos pide que nos entreguemos a Él. La entrega del yo a Dios es todo lo que Él exige, que nos entreguemos a Él para ser empleados como Él lo ve conveniente o lo vea conveniente. Hasta que no lleguemos a este punto de entrega, no trabajaremos con gozo, utilidad ni éxito en ninguna parte. Interesante. Entonces es importante que nos entreguemos completamente a Dios. De esto se trata el amor. El amor no es darle migajas a Dios, es darle todo. Si Él te pide el corazón, entrégale el corazón completo, querido amigo. Todo completamente. No pienses en las cosas de este mundo, porque algunos dicen: sí, yo quiero ser cristiano, pero es que a mí me gusta bailar, a mí me gusta salir a fiestas, a mí me gusta esto. O sea, piensan en las cosas materiales, en los placeres, en sus gustos. Esto no es realmente enamorarnos de Cristo o amarlo a Él. Amar a Cristo es estar dispuesto a renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece por seguir a Cristo Jesús. Es interesante, y esto es lo que Cristo nos presenta. Ahora, después de hablar esto acerca del amor, Pablo dice en el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Revit Ankeral del 12 de abril del año 1892 dice así: la vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Gloria al Señor. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora, no han nacido de nuevo. Entonces es importante que nosotros aprendamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Lo que tú hacías antes, lo que comías antes, lo que escuchabas antes, lo que veías antes, incluso cómo te vestías antes, cómo hablabas antes, ya no debes hacerlo, porque eres una nueva criatura. Todo es nuevo, y cuando dice todo se refiere a todo. Ahora, el versículo 18 dice algo interesante, porque nosotros nos casamos con el versículo 17 nada más, pero no seguimos al 18. Y el 18 dice: y todo esto proviene de Dios,
Es decir, el ser nuevas criaturas, el dejar todos tus placeres, todos tus gustos y escoger a Cristo, todas esas cosas, dejarlas, eso lo provee Dios, lo hace Dios en nosotros. Quien nos reconcilió, dice, consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Interesante. Somos ministros de la reconciliación. Ese es nuestro trabajo, nuestra misión. Una vez nacimos de nuevo, ahora debemos ir a otras personas que están disgustados con Dios, peleados con Dios, para reconciliarlos con Dios. Nosotros estamos lejos de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos, pero Dios envió a su Hijo para que por medio de Él nos reconciliara. Y nosotros fuimos reconciliados por Cristo Jesús. Ahora debemos ir a otras personas y hablarles acerca de este mensaje para que ellas se reconcilien con Dios igualmente. Dice la carta 31 del año 1894, la religión de remiendos no tiene el menor valor ante Dios. Él pide el corazón completo. Ninguna parte de este debe quedar reservada para el crecimiento de tendencias al mal hereditarias o cultivadas. Ser áspero, riguroso, darse demasiada importancia, ser egoísta y velar por los propios intereses egoístas y sin embargo exigir que otros sean desinteresados es una religión que es una abominación para Dios. Muchos experimentan esto diariamente, pero esa es una tergiversación del carácter de Cristo. Importante esto, préstale mucha atención, querido hermano. Porque nosotros debemos ser mansos, humildes de corazón y llenos de amor, porque somos nuevas criaturas. Todo lo viejo, todo lo feo ha quedado en el pasado, ha quedado eliminado. Y hoy Dios quiere ayudarnos. Ahora el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, lo que te mencionaba, somos ministros de la reconciliación. Dice la sierva del Señor, en el mundo estuvo aquel que fue un representante perfecto del Padre, uno cuyo carácter y prácticas refutaban las tergiversaciones que Satanás hacía de Dios. Satanás había acusado a Dios de tener las características que él mismo poseía. Ahora en Cristo veía a Dios revelado en su verdadero carácter. Un Padre compasivo, misericordioso, que no quería que nadie se perdiera, sino que todos se arrepintieran y tuvieran vida eterna. Gloria al Señor. Este es Dios, querido hermano. Nos reconcilió por medio de Cristo. Ahora nosotros que hemos experimentado con ese Dios maravilloso, que ese amor de Dios nos motiva a seguir en sus caminos, ahora ese mismo amor nos debe llevar a predicar la palabra de Cristo a otras personas, reconciliarlas con Dios. Esa es nuestra misión, esa es nuestra función. Pero a veces estamos empeñados y ocupados en ver cómo el hermano se comporta, cómo habla el hermano, cómo viven los hijos del hermano, en ver los errores de los demás, en asuntos allí que no tienen mucha relevancia en la iglesia, y nos entretenemos en esto y descuidamos la misión que Dios nos ha encomendado, que es el ser ministros de la reconciliación. No estamos reconciliando a nadie con Dios, antes los hacemos disgustar, porque por nuestro mal testimonio a veces otros se alejan de Cristo, y eso es un grave error, porque en vez de estar cumpliendo la misión, lo que estamos haciendo es lo contrario. Y Dios hoy nos hace un llamado, querido hermano. Dios hoy nos invita y nos recuerda que somos ministros de la reconciliación y debemos llevar este mensaje a muchas personas para que acepten a Cristo Jesús. Hazlo y estarás en el camino correcto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!